analizando los procesos metabólicos, habíamos analizado un proceso metabólico-catabólico que ocurría en las mitocondrias, que era el proceso de respiración celular aeróbica. En este proceso se oxidaba la molécula de glucosa a fin de obtener energía en forma de ATP. Es decir, en este proceso que ocurre en presencia de oxígeno, se extraía la energía química que estaba contenida dentro de la molécula de glucosa a fin de almacenar moléculas más pequeñas de ATP que son de fácil disponibilidad para la célula. Ahora es momento de analizar otro proceso metabólico, en este caso anabólico, es decir, un proceso de síntesis, un proceso de construcción de sustancias, de moléculas, que es el proceso de fotosíntesis. Este proceso de fotosíntesis es propio de los organismos fotoautótrofos, es decir, aquellos organismos que en presencia de o utilizando energía lumínica pueden producir sus moléculas orgánicas ricas en energía química por el hecho de que tienen nutrición autótrofa. En nuestro caso, organismos con células eucariota animal, no podemos llevar a cabo esos procesos y obtenemos la energía a partir de los nutrientes que ingerimos presentes en los alimentos. Entonces el proceso de fotosíntesis que vamos a analizar ocurre en un orgánulo específico, en células vegetales, que se llama cloroplastos. En los cloroplastos, utilizando energía lumínica, utilizando dióxido de carbono, agua y ATP, se produce moléculas orgánicas ricas en energía química, hidratos de carbono o azúcares ricos en energía química, como la molécula de glucosa en este caso. Entonces, en este proceso metabólico anabólico analizar, se sintetiza glucosa a partir de moléculas inorgánicas mucho más pequeñas. Entonces, la fotosíntesis es un proceso metabólico que ocurre en células eucariotas vegetales, en orgánulos específicos llamados cloroplastos. El proceso de fotosíntesis entonces ocurre solo en células eucariotas vegetales de aquellos organismos fotoautótrofos. También la fotosíntesis ocurre en células procariotas, pero no en cloroplastos, sino que en otras estructuras que estas células, las células procariotas presentan para poder llevar a cabo este proceso. Los cloroplastos son orgánulos que poseen pigmentos fotosintéticos, que son la clorofila u otro, capaces de capturar energía fotónica o energía lumínica y transformarla en energía química. Es decir, que los cloroplastos poseen pigmentos que son capaces de capturar la energía lumínica o su energía solar, y mediante de una serie de reacciones en el proceso de fotosíntesis, esa energía lumínica es transformada en energía química que va a quedar almacenada en los hidratos de carbono o glucosa, más precisamente, que es el compuesto que se produce en este proceso. Entonces, en la fotosíntesis, a partir de energía lumínica o energía solar, agua y dióxido de carbono, se produce gliceraldehído. El gliceraldehído es una molécula de 3 carbonos a partir del cual puede sintetizarse glucosa. O sea, a partir de la unión de 2 gliceraldehídos, que son moléculas de 3 carbonos, se forma la molécula de glucosa que tiene 6 carbonos. Esa molécula de glucosa que se produce en el proceso de fotosíntesis puede ser utilizada por las mismas mitocondrias de esa célula para ser oxidada, ser degradada y sacarle la energía a esta molécula de glucosa. Entonces esa célula va a utilizar la energía para sus procesos metabólicos. Ser almacenada como almidón. Puede ser que la glucosa se almacene como almidón, es decir, una molécula mucho más grande, un polisacárido de reserva, o puede ser utilizada como componente estructural, es decir, que la misma glucosa que la célula va a sintetizar en el proceso de fotosíntesis puede ser utilizado como componente estructural, es decir, formar parte de las paredes celulares de estas células vegetales. El proceso de fotosíntesis es un proceso complejo que involucra 2 etapas. Ocurren 2 etapas. Ambas etapas ocurren en los cloroplastos, pero en lugares distintos.
La primera etapa es la etapa fotoquímica, es la etapa que depende de la energía lumínica. Para que esta etapa ocurra se requiere de la presencia de energía lumínica, energía solar, depende de la energía lumínica. Ahí es cuando interviene la molécula de clorofila, capturando la energía lumínica. Además de la energía lumínica, en esta etapa se utiliza agua y se libera oxígeno como producto de desecho, y se obtiene ATP y coenzimas reducidas. Esta etapa ocurre, ya vamos a ver bien, pero sucede en las membranas tilacoides de los cloroplastos. En cambio, la etapa bioquímica, o etapa oscura también llamada, sucede más precisamente en el estroma del cloroplasto. Ya vamos a analizar las partes del cloroplasto. Esta etapa bioquímica es la etapa ya de síntesis, es la etapa donde se sintetizan los hidratos de carbono. Se utilizan los productos de la etapa fotoquímica para sintetizar o producir ya el hidrato de carbono. Ocurre en el estroma, no depende de la energía lumínica, y se corresponde con el ciclo de Calvin. En esta etapa ocurre el ciclo de Calvin. Entonces, la etapa fotoquímica es la que depende de la energía lumínica, etapa fotoquímica o etapa clara porque depende de la energía lumínica, o etapa bioquímica, biosintética, o etapa oscura también se la puede llamar esta etapa. Que se llame etapa oscura no quiere decir que ocurra de noche, sino que se llame así quiere decir que no depende de la energía lumínica. Entonces, el cloroplasto es una organela exclusiva de células eucariotas vegetales y es donde ocurre el proceso de fotosíntesis. El cloroplasto es una organela que se caracteriza por presentar una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. En su interior hay un espacio libre, que ese espacio libre se llama estroma, y también hay una especie como de monedas membranosas apiladas, unas estructuras que tienen el aspecto de monedas, pero son membranosas, constituidas por membrana. Cada moneda apilada o esa estructura membranosa aplastada recibe el nombre de tilacoide, y un conjunto de tilacoides apilados recibe el nombre de grana, y los tilacoides se apoyan sobre una estructura membranosa que se llama lamela. A su vez, los cloroplastos se caracterizan, por supuesto, por tener una molécula de ADN propio, una molécula de ADN circular única, semejante al ADN procariota. A su vez, presenta ribosomas propios que participan en la síntesis de algunas proteínas o enzimas que llevan a cabo diversas funciones en los cloroplastos. También es posible apreciar algunos gránulos de almidón. Los gránulos de almidón almacenan la glucosa que esta misma organela produce, sino que la almacena en un polisacárido complejo que es el almidón, y también hay unos gránulos de lípidos se pueden apreciar. Recuerden que esta organela se forma evolutivamente por el proceso de endosimbiosis, y una aclaración importante es que acá en las membranas tilacoides, en estas estructuras a modo de monedas apiladas, ocurre la etapa clara de la fotosíntesis, es decir, la etapa dependiente de la energía lumínica. Acá a su vez se encuentran los pigmentos fotosintéticos, que son enzimas que capturan la energía lumínica, y entonces en este lugar es donde la energía lumínica queda transformada en energía química, queda almacenada de forma de energía química. Y acá en el estroma, en el espacio libre que queda, ocurre la etapa clara, la etapa oscura, o etapa biosintética, que no depende de la energía lumínica. Entonces, en este caso, en esta imagen se puede apreciar un corte de un tejido vegetal al microscopio electrónico, donde se pueden apreciar las diversas células vegetales. También se puede apreciar la pared celular de cada una de estas células vegetales, que se mantienen unidas mediante los canales plasmodesmos
que permiten la comunicación entre los citoplasmas, entre las células continuas o vecinas. A su vez se puede ver estas estructuras de color verde en estas células en gran cantidad, en gran abundancia. Esas estructuras de color verde son los cloroplastos, los orgánulos encargados de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, y el color verde se debe exclusivamente a la presencia de los pigmentos fotosintéticos clorofila que están presentes en las membranas tilacoides de los cloroplastos. La cantidad de cloroplastos es relativamente abundante en estas células, entonces, que llevan a cabo este proceso fotosintético. En este caso es exclusivamente de color verde los cloroplastos por el hecho de que tienen como pigmento fotosintético clorofila, pero puede haber otros pigmentos fotosintéticos como carotenoides, etcétera, que van a darle otra coloración. Esto no es necesario saberlo, pero simplemente quiero explicar algunos aspectos de la estructura interna de una hoja. Acá vemos una parte de una hoja, un corte de una parte de una hoja. Se puede distinguir claramente una cutícula en una cutícula protectora que cubre por arriba y por abajo la hoja. Se puede ver una epidermis inferior y una epidermis superior que tienen sobre todo función protectora y de sostén también. Y en el interior o en la parte interna de la hoja tenemos el mesófilo, que está constituido por dos tejidos, el parenquima de empalizada y el parenquima esponjoso. En estos parenquimas hay células que son muy ricas en cloroplastos, y en estas células ocurre el proceso de fotosíntesis en las células del parenquima de empalizada y el parenquima esponjoso. Son células que tienen muchos cloroplastos y a su vez tienen también grandes vacuolas. Entonces, en las plantas, en las hojas, son los únicos lugares de las plantas, de los árboles, donde ocurre la fotosíntesis. Luego los productos de la fotosíntesis, los hidratos de carbono, por medio de haces, son transportados a otras áreas haces de conducción, son transportados a otras áreas de las plantas, por supuesto, que requieran de los compuestos que se producen en el proceso de fotosíntesis. Habíamos dicho entonces que el proceso de fotosíntesis requiere de energía lumínica. La energía lumínica es captada por los cloroplastos, las moléculas de clorofila que están en los cloroplastos de las células de este parénquima. El proceso de fotosíntesis dijimos que requiere dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra por estos orificios, estas estructuras que están en la epidermis, que se llaman estomas. Estas estructuras se abren y se cierran. Entonces, al abrirse puede ingresar el dióxido de carbono que se requiere para que ocurra la fotosíntesis, y a su vez por acá se libera el oxígeno atmosférico, que es un producto de desecho, y por acá por los estomas también se libera el exceso de agua que está en las hojas. Entonces, en las hojas se localizan las células que producen moléculas orgánicas ricas en energía química mediante la fotosíntesis, más precisamente en los parénquimas de empalizada y parénquima esponjoso. Esas células presentan múltiples plástidos como los cloroplástidos que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. Dichas células presentan un fototropismo positivo frente a la energía lumínica. La epidermis superior e inferior presenta perforaciones, que son los estomas, que se abren y se cierran por donde ingresa el dióxido de carbono, que se utiliza en la fotosíntesis, y se libera el oxígeno de la atmósfera, que es un producto de desecho, y agua también al exterior por medio de los estomas. El agua se expulsa al exterior, el agua que está en exceso, pero el agua llega a las hojas, llega a las plantas, por supuesto, por medio de las raíces. Y por medio de un sistema de haces conductores llega a las distintas partes de la planta, principalmente a las hojas. Entonces el agua ingresa a la planta por las raíces y asciende por un sistema de haces.
Por otros hace los hidratos de carbono que se producen en la fotosíntesis son transportados a otras áreas de la planta. Esto no es necesario saberlo, por supuesto, sino que simplemente me pareció importante detallar.